Buenas tardes. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería reciban nuestro cordial saludo y en nombre del rector, el doctor Alfonso López Chau, así como del director de la Escuela Central de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Es grato tenerlos aquí en sala y también a quienes están en línea de distintos lugares del país. El día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias Avances en Tecnologías de Vanguardia, nos complace presentar al ingeniero Augusto Miyagi, un reconocido profesional de larga trayectoria y de exitosa presencia en el mercado de tecnologías de información. Uno de los referentes más importantes para hablar sobre gestión de proyectos, conocido por sus siglas Business Process Management. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con él y de escucharlo para observar los avances en el empleo de esta tecnología de gestión y así también analizar las posibilidades de ampliar la utilidad de esta tecnología. Nuevamente, con nuestro agradecimiento y dándole la bienvenida a Augusto Miyagi, ingeniero, queda usted en sala, queda usted al mando de esta conferencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quisiera agradecer a la Escuela Central de Posgrado de la UNI, al doctor Alfonso López y al doctor Víctor Caicedo por la invitación, y asimismo al doctor Guillermo Ruiz también por todas las gestiones. Bueno, voy a pasar a compartir mi presentación. Bueno, antes que nada, me siento bastante honrado y de verdad que bastante, digamos, nervioso, ¿no? Porque ustedes en la UNI son los referentes, digamos, a nivel de avances tecnológicos, de desarrollo. Y ¿qué cosa yo podría decirles a ustedes? La verdad que me siento un poco corto. Entonces, lo que voy a hacer hoy es mostrarle lo que viene a ser la gestión por procesos visto desde tres perspectivas que le digo yo, ¿no? En simple, en difícil y en Kaizen. Que son básicamente una recopilación de todas mis experiencias en lo que es gestión por procesos o Business Process Management en inglés, ¿no? Que es gestión por procesos de negocio. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de mí. Me llamo Augusto Miyagi, soy peruano, nieto de inmigrantes de Okinawa, japoneses, que vinieron al Perú hace 100 años, más o menos en 1922. Paradojas del destino en los años 90, en los 80, 90, por lo que muchos conocemos como problema económico del Perú. Emigré a Okinawa por el mismo motivo. Y gracias a ello fue que, digamos, aprendí muchas cosas, ¿no? Empecé a trabajar prácticamente en empresas japonesas al inicio. Siempre me he considerado un aprendiz, ¿no? Voy a ser un aprendiz. Las personas con las que trabajé en Japón, a pesar de tener muchos años en el trabajo y tener muchos galardones y muchos digamos, méritos y logros, siempre se consideraban aprendices, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que si esas personas que a mí me enseñaron cuando yo estaba en Japón, estaban constantemente aprendiendo, yo con mayor razón, ¿no? Fui un aprendiz de ellos. Fui el primer peruano certificado CEPP por la AEPMP y luego también obtuve una certificación en OSEP 2 por la Object Management Group. Básicamente son las dos certificaciones, digamos, más resonadas en el mundo. No sé si más importantes, pero las que son más cotizadas, no sé, conocidas en el mundo, no sé si cotizadas, no es el término correcto. Y es por eso que, digamos, me consideran muchas personas a las que agradezco bastante. Una persona que sabe
procesos, ¿no? Y yo creo que siempre hay que seguir aprendiendo. En mi experiencia laboral trabajé en Japón, en Perú y en México, y ahí es donde, digamos, en Japón y México es donde aprendí de forma empírica todo lo que es la mejora continua. Y cómo esa mejora continua tiene mucha relación con lo que es la gestión por procesos, o BPM, y la agilidad también. Entonces, actualmente soy el presidente del capítulo ABPMP Perú. Me desempeño como consultor en mejora de procesos o gestión por procesos. Y ahora sí, sin más, vamos a la presentación. En simple, como digo yo, gestión por procesos o G por P, lo que estoy difundiendo actualmente. ¿Por qué digo en simple gestión por procesos? Porque he estado durante estos años recorriendo varias empresas, tratando de difundir lo que es Business Process Management. Y me he dado cuenta que, por lo menos en el sector empresarial, donde están, digamos, los clientes nuestros, ¿no? De tecnología o de gestión por procesos, cuando les hablo de BPM o de Business Process Management, me ponen una cara de que si yo estuviera hablando en japonés a veces. Y no es, entonces, lo que les he querido tratar es dar un cambio, ¿no? Hace cosa de 2 años un año, perdón, ya comencé a tratar ya no solamente BPM, sino primero gestión por procesos. Y siempre buscando que sea un lenguaje simple para que nuestros interlocutores puedan entendernos, ¿no? Empiezo con esta frase, ¿no? He tomado del Principito. Si lo esencial es invisible a los ojos, entonces es probable que los procesos también lo sean. Y eso nos pasa muchas veces en las organizaciones. Dice José Saramango que el caos es un orden por descifrar, ¿no? Complicado o simple. Uno ve aquí una organización, ve 4 personas o 4 roles, ¿no? Comercial, producción, logística, administración, cada uno con su propio sistema, ¿no? El sistema de producción, un sistema CRM, un sistema ERP de logística, MRP, un ERP, comunicaciones constantes en correo, WhatsApp, Excel compartidos, etc. Y aquí hay una cantidad inmensa de información que hay que gestionar y que muchas veces es lo que ocasiona, digamos, los problemas en los procesos o los problemas en la gestión de las organizaciones. Y esto debería convertirse en algo así, algo sencillo, donde tengamos a las personas definidas, sus actividades, cuál es la actividad que continúa, con qué sistema se relaciona, y terminar el proceso en forma transparente y limpia. Una cosa es verlo como a la izquierda, que es bastante complicado, y una cosa es verlo en este lado, del lado derecho, donde se ve mucho más simple. Entonces, si las organizaciones las podemos ver así, o las podemos ver de esta forma, ¿no es mejor verlas desde en el lado derecho, que es mucho más sencillo, ¿no? Pero para pasar de aquí a este lado, hay que pasar por un pequeño tramo, ¿no? Un pequeño tramo. Que lo llamo yo, primero, 2 cosas. Divide para entender, o escucha, y une para solucionar, buscando equilibrios, ¿no? Buscando armonía. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer primero? Para poder hablar con los empresarios, para poder entender su idioma, o tratar de nosotros darle un mensaje. Ellos tienen esto de aquí, o sea, todas las empresas tienen esto de aquí. Entonces, lo primero que yo digo es, dividamos, ok. Dividimos, primero la parte de las personas, el organigrama. Luego, pasamos a los sistemas. CRM, sistemas de producción, MRP de logística, ERP comerciales, y ahora tenemos dividido. Y en el medio tenemos todos los flujos de información. Entonces ya tenemos claramente divididos organigramas, sistemas y flujos de información. El organigrama y los ERPs o los CRM ya son un software que se han establecido en el mercado, entonces digamos que ya son bastante conocidos en el ambiente empresarial. Pero este flujo sigue siendo algo como que un caos difícil de entender todavía o de gestionar. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es convertir esos flujos de información en actividades ordenadas, ¿no?
Luego esas actividades, agruparlas y convertirlas en procesos. Y aquí viene, tenemos esos dos flujos de información y lo que vamos a hacer es convertirlas en actividades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una venta normal, prospectar una venta, realizar la venta, planificar la producción, abastecer insumos, elaborar productos, entregar producto y cobrar la factura. Donde empezamos con una prospección, con un pedido solicitado y un producto entregado. Luego, este mismo, digamos, proceso con varias actividades, lo podemos convertir a uno que es un Happy Path mucho más sencillo, con 3 grandes subprocesos: la venta, la producción y la entrega. Gary Rumbler, un conocido ponente acerca de gestión por procesos, menciona que las organizaciones solamente tienen 3 grandes subprocesos, ¿no? Vender algo, asegurarse de tener lo que se ha vendido y entregar aquello que se ha vendido, que es básicamente lo que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya hemos pasado de ver el organigrama, de ver los sistemas y de entender esos flujos de información, ya el esquema está mucho más sencillo. Tenemos personas, procesos, tecnología, y dentro el producto que siempre tiene que generar valor, y normalmente lo hago en base a tres variables, ¿no? Calidad del producto, costo del producto y el tiempo de entrega o de entrega. Entonces, la gestión por procesos tiene que lograr la integración de todo esto de aquí, de esas 3 aristas. Y cuando integramos esas 3 aristas, tenemos lo que vimos al inicio. A una persona comercial que va a realizar una actividad que está dentro de este subproceso de venta. Inclusive en el subproceso de venta aquí puede ser que intervengan no solamente el comercial, sino que aquí intervienen todos quizás. Cuando hacemos una venta, muy posiblemente el comercial logre el contacto, logre el lead, pero luego tiene que reunirse con producción, con logística, con administración, para saber si es que puede entregar lo que ha vendido. Por eso es que aquí ustedes pueden ver que en este proceso tenemos el rol comercial, el rol de producción, el rol de logística, pero esta actividad se involucran todos. ¿Por qué? Porque todos tienen que compartir o dar su opinión para ver si el producto se va a poder lograr. Esto es lo que nosotros llamamos en gestión por procesos, los procesos transversales, y todos tienen que intervenir. Luego, nos convertimos en esto de aquí. Ya no solamente es el sistema, el flujo en sí, sino que también vamos a comenzar a colocar con qué otros sistemas informáticos o ERPs se va a conectar el proceso. Y de esa forma tenemos la gestión de la organización bastante controlada. A este modelo, obviamente, hay que adicionarle los insumos, como pueden ser documentación, en el caso de producción pueden ser las materias primas, si es una producción es la forma de producir el producto, la receta o las máquinas que hay que utilizar, obviamente, pero ya son adicionales a este, digamos, flujo o proceso, ¿no?, que se ha definido. Entonces, yo cuando le hablo a los empresarios, no le hablo mucho de BPM, les trato de hablar más en este esquema y les digo si es que ellos tienen algunos problemas del tipo envío, información, quieren saber dónde se encuentra detenido un pedido que le ha hecho un cliente. Entonces, en esta maraña del lado izquierdo, es un poco difícil de detectar en qué lugar se encuentra. En cambio, en el lado derecho, obviamente, va a poder detectar con mucha mayor facilidad y tranquilidad en qué lugar se encuentra su producto o su pedido, perdón, el estado de su pedido. Con lo que su gestión va a ser mucho más ordenada y lo más importante, que va a tener predictibilidad de lo que va a suceder. Que eso es muy, muy importante cuando uno, digamos, del lado empresarial, ¿no? Uno tiene que poder confirmar a su cliente, ¿no?,
que su pedido va a estar, no sé, una semana, 2 semanas, el tiempo que sea. Pero el tema de predictibilidad es muy importante, porque a partir de eso se tiene credibilidad del cliente y uno puede ofrecer aquello que está, digamos, en condiciones de entregar. Entonces, cuando yo hablo de BPM y hablo con empresarios, lo que trato de hablar siempre es de gestión por procesos. A veces el tema de la gestión por procesos es un poco complicado. Y aquí utilizando otra frase, que dicen que la belleza está en el ojo del que mira, lo mismo digo, ¿no? Lo simple está en el ojo del que observa, no en el objeto observado, ¿no? Podemos verlo de esta forma del lado izquierdo, podemos verlo igual del lado derecho. Son formas de ordenar las cosas, ¿no? Lo complicado siempre va a existir. El tema es cómo sometemos esa complicación, ese tema complicado, cómo sometemos eso complicado para hacerlo simple. Ahí está el gran, digamos, el gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros como personas de tecnología, la gente de procesos, nos consideramos personas que estamos en el medio, ¿no? Entre tecnología y negocio, estamos ahí en el medio. No somos ni uno ni otro, pero estamos ahí dándole para avanzar. Porque no somos 100% tecnología, no somos 100% gestión, no somos 100% negocio. Somos como una bisagra en el medio de estas tres aristas. Entonces, lo primero que yo hago es a los empresarios hablarles de gestión por procesos y no de BPM. Hace poquito me comentaba un amigo que también es consultor en BPM, estaba en un proyecto muy importante en el extranjero, tenían 2 meses en el proyecto y se le acerca uno de los gerentes y le dice, disculpa, las siglas de BPM significan buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí le hizo saltar las alarmas, ¿no? O sea, ¿en qué nivel de madurez estamos? Y ojo que puede ser posible, porque como estamos hablando de acrónimos, y si estamos hablando de sectores de logística en el lado de alimentos o de productos perecibles, el BPM es buenas prácticas de manufactura, ¿no? Es buenas prácticas de manipulación, o sea, está relacionado con otras cosas. Entonces, siempre es bueno tratar de llevar la conversación o hacer que digamos, el empresario, ¿no?, al que queremos llegar finalmente, nos entienda, ¿no? Cuando ya que nos entiende gestión por procesos, ya luego habrá que decirles que lo traduzcan al inglés. Pero mi recomendación siempre es que ya hablemos de gestión por procesos y no tanto BPM, porque el sector empresarial se confunde quizás. Aunque podría ser un tema de madurez también. Pero mientras en estos últimos años que he trabajado, me ha sucedido más el tema de que la gente se confunde con BPM, que me da una buena respuesta. Ahora, cuando hablamos de BPM, como digo, BPM es difícil, ya hablamos de BPM CBOK, que es el cuerpo de conocimiento de la AEPMP, ¿no? Es la organización internacional a la que yo represento aquí en Lima. Y aquí sí podemos hablar, y me sucede bastante, cuando voy a universidades con estudiantes a decirles que existe el BPM CBOK, y le hablo de BPM, ¿no?, de Business Process Management. Ahí sí todo el mundo me capta la idea, son estudiantes de ingeniería industrial, entonces ahí sí tengo la aceptación. Pero cuando voy, como les decía, a un tema empresarial, ahí sí tengo que cambiar el speech. Entonces, BPM-CBOK es el cuerpo de conocimiento de BPM, de Business Process Management. ¿Y qué nos dice el CBOK? ¿No? Nos sirve para tener una terminología estándar para que todos se puedan comunicar. Porque si bien es cierto, BPM es digamos, una disciplina que tiene bastante tiempo en el mercado, ¿no?, aún no está, digamos, totalmente estandarizada. No es como pasa con el Project Management, ¿no?, que ya tiene, digamos, el PMBOK ha logrado esa estandarización de términos. Nosotros en BPM todavía no tenemos ese nivel de estandarización que debemos tener. Y aquí
les doy un poco la definición de BPM, según el BPM-CBOK, ¿no? Y lo pongo primero que es una disciplina de gestión, o sea, es una disciplina de gestión, es cómo se ve la organización desde la visión de la gestión por procesos o BPM. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que integrar estrategia y objetivos de una organización con lo que necesitan los clientes. Siempre es eso. Organización, clientes, ¿cómo los unimos? ¿Mediante qué los unimos? Los unimos mediante los procesos punta a punta. Los procesos punta a punta son aquellos procesos core que entregan valor al cliente. Y cuando yo defino procesos punta a punta, la definición que le doy yo es siempre, en una punta está el cliente que pide algo, en otra punta está el cliente que recibe lo que pidió. Ese es un proceso punta a punta según mi definición. Otros autores quizás tengan otras definiciones, pero para eso está el cuerpo de conocimiento. Cuando tenemos dudas, inmediatamente con el colega le decimos, a ver, ¿tú qué cosa crees que, o sea, a qué defines tú proceso punta a punta? Yo proceso punta a punta es desde el área de logística hasta el área de producción. Ok, perfecto. Mi concepto de proceso punta a punta es cliente en un lado, cliente en el otro. Pero ya tenemos, digamos, este lenguaje común, podemos entenderlo, porque muchas veces, incluso en muchas organizaciones hablan de procesos nivel 1, nivel 2, nivel 3, en otros hablan de modelos descriptivos, operativos, analíticos, en otros me dicen mapa, diagrama, modelo. Todos tienen diferentes nombres quizás para lo mismo. Entonces siempre es bueno tener una referencia, en este caso para los que estamos en la asociación, es el BPM-CBOK. Y la definición de BPM para nosotros es una disciplina de gestión, no es tecnología pura, no es solamente modelar procesos, es una forma de ver la organización. Y aquí le pongo un asterisco que es visión de fuera para adentro. Esto sí es algo que lo aprendí de cuando llevé el curso en Brasil de gestión por procesos de BPM. Y ellos hablan mucho de que todos los procesos tienen que modelarse siempre desde la visión del cliente, no desde la visión de la empresa. Uno tiene que ponerse en los zapatos del cliente y desde esa visión hacer los procesos. Porque es fácil hacer un proceso desde el lado de la empresa, ¿no? Yo digo, ok, yo como empresa quiero fabricar 10 zapatos, ¿no? Y a mí me gustan los zapatos tengan, no sé, un taco un poco alto, pero al cliente quizás no le gusta. Pero la empresa quiere hacer zapatos con un taco alto. Pero si al cliente no le gusta, no va a vender. Entonces, tenemos que ponernos en forma empática en el lado del cliente. ¿Qué cosa quiere el cliente? Quiere un mejor servicio, más rápido, si fuera servicio. Si fuera un producto, puede tener N características, pero tenemos que modelar o ver procesos siempre de la perspectiva del cliente, nunca de la perspectiva de la empresa. El BPMCO acá tiene estas áreas de conocimiento, ¿no? Tiene áreas de conocimiento, estamos hablando de Business Process Management, que es el capítulo donde definimos lo que es gestión por procesos para la EPMP. Luego tenemos un capítulo, un área de conocimiento que es modelamiento de procesos. Ahí hablamos de todas las técnicas que tienen que haber, las notaciones diferentes que hay para modelar procesos. Tenemos análisis de procesos, donde básicamente analizamos el proceso actual o uno futuro nuevo y definimos lo que podemos llamar el modelo ASIS. Luego tenemos la parte del diseño de procesos, que es cómo quedaría nuestro proceso después, o el proceso to be. Tenemos los procesos, la transformación de procesos que puede darse ahora con el tema de la transformación digital, lo que nos pasó con el COVID, transforma muchos procesos. Luego tenemos algo muy importante que es la gestión de desempeño de procesos. Y aquí siempre hago hincapié en que, según el BPM-CBOK, hay 4 factores: costo, tiempo, capacidad y calidad. Y hay un punto, una variable que nosotros en Latinoamérica, por lo menos en Perú, no medimos, que es capacidad. Medimos costo, medimos tiempo, medimos calidad, capacidad, normalmente no las medimos. Y ese es un error muy grande, porque cuando no medimos la capacidad del proceso, nos puede pasar
lo que sucedió, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando todas las empresas comenzaron a hacer deliveries y se dieron cuenta que su capacidad de hacer deliveries era de 5 y su cantidad de demanda eran de 50. Y los comerciales siguieron vendiendo, siguieron vendiendo. Lo que lograron fue tener no más ventas, sino más quejas constantemente, ¿no? Porque no habían medido la capacidad de su proceso. Si hubieran medido la capacidad de su proceso, hubieran podido decir, no aceptamos más pedidos. Por consiguiente, no hubiéramos tenido tantos reclamos. Eso también está pasando, lamentablemente, en algunas entidades, ¿no? Del Estado, por ejemplo, el tema de los pasaportes, que a veces sacaban los pasaportes, sacaban las impresoras, algo así, y no han medido la capacidad, ¿no? Debajo de todo esto está lo que vienen a ser tecnologías de BPM, que son BPMS, RPAs, Process Mining ya en software de Process Mining, minería de procesos. Luego tenemos la parte de organización, gestión de la organización orientada a procesos. Y aquí básicamente vemos aquellos nuevos roles, no nuevos puestos, nuevos roles que deberían haber en las organizaciones para gestionar una organización por proceso. Aquí el principal es el dueño del proceso. El dueño del proceso es aquel que tiene que prestar cuentas del proceso que es dueño, obviamente. Y siempre hago un hincapié aquí. El dueño del proceso no es el nuevo gerente, tampoco es el ayudante de todos. Es la persona que coordina, que presta cuentas para que el proceso funcione bien. Es digamos, y aquí, lamentablemente, en Latinoamérica nos pasa mucho de que el dueño del proceso o se va arriba como un supergerente o lo ponen abajo como el secretario de todos. Y no es así, es una persona que coordina. Las coordinaciones a nivel Latinoamérica no tienen el valor que deberían tener. Coordinar es súper importante porque el que coordina logra que un proceso se cumpla. Finalmente tenemos gestión de los enterprise, que es más que nada cómo alineamos la estrategia del negocio con los procesos y cómo hacemos que eso funcione bien. Procesos con estrategia de negocio. Y para eso también ya existen frameworks, ¿no? Existe un framework de SCORE, por ejemplo, para logística. Tenemos un framework de ITOM para lo que es comunicaciones, telecomunicaciones, SCORE, ITOM, y TIL para procesos de tecnología. Ya existen varios core. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos encargan hacer un levantamiento de procesos o hacer un análisis de procesos, muchas veces es cuestión de tomar estos frameworks, llevarlos a la organización y ver un checklist, ¿no? Aplica, no aplica, aplica, no aplica. Y nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Entonces, estos son básicamente las 9 áreas de conocimiento del BPM-CBOK. Ojo, son áreas de conocimiento, no son ciclos de vida del proceso, que es otra cosa. Si bien es cierto, son los mismos nombres, pero son para diferente uso, ¿no? Este es un cuerpo de conocimiento, es como decir un sílabus del curso, o un sílabus del diplomado, de la carrera, como lo quieran llamar. Porque obviamente a partir de cada uno de estos puntos, uno podría llegar hasta unos niveles de detalle y profundidad que pueden ser que demoren, no sé, 2 meses, 3 meses, o puede ser que solamente necesite algo muy ligero, con 2 días o un par de días de cursos, es suficiente. Entonces, ese es un cuerpo de conocimiento, no es un ciclo de vida de proceso. Nuevamente, seguimos en difícil y seguimos con los acrónimos. Cuando hablamos de gestión por proceso de BPM, estamos hablando de que existe el Object Management Group. El Object Management Group lo que hace es gestionar aquellas notaciones, ¿no? UML, en este caso BPMN, Business Process Model and Notation, que es la notación que más se usa para lo que es BPM, Business Process Management. También está EPC, que es una notación alemana también muy buena, pero el estándar o la costumbre es utilizar BPMN. Adicional a BPMN tenemos DMN, Decision Model Notation, que es el lenguaje de notación de las reglas de negocio. Y luego tenemos lo que son los RPAs, que son aquellos robotitos, ¿no? Que hacen automática alguna actividad del proceso, ¿no? O sea, está el proceso en sí, y dentro de ese proceso, una actividad la volvemos
totalmente automática con un RPA. Y luego tenemos ya un poco más avanzado, que es el process mining, ¿no? La minería de procesos, donde ahí sí juntamos todos los datos que existen, ¿no? Log de transacción de diferentes sistemas, lo juntamos con nuestro modelo de procesos y sale cómo es que el proceso se está ejecutando de forma real. Digamos, es real porque está basado en log, ¿no? O sea, está basado en datos. Como decía Demi, creo que le decía, ¿no? Creemos todos en Dios creemos, pero lo demás me traen datos, ¿no? Entonces aquí sí, la minería de datos es algo que nos devuelve información y es irrefutable, ¿no? O sea, el proceso duró 5 días, sí, porque ahí está, ¿no? El log de inicio día 1, el log de fin el día 5. O sea, por un ejemplo sencillo. Y luego seguimos en difícil y hablamos un poco de BPMN un poco más al detalle. Cuando hablamos de BPMN, tenemos estas características, ¿no? Tenemos las conexiones de flujo de información, tenemos la data, son objetos de datos, tenemos los objetos de flujo que son los más importantes, ¿no? Aquí tenemos los eventos de inicio, los eventos de fin, los eventos intermedios, las actividades, los subprocesos, luego tenemos los gateway, y aquí sí tenemos más de 100 elementos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos asustar más a un empresario, le hablamos de esto y ese tipo digamos, de notación, ¿no? Sí es necesaria, desde mi punto de vista, en aquellas empresas que son empresas bastante grandes, que están reguladas, donde sí se necesita un estándar, ¿no? En otras empresas quizás más pequeñas, comerciales, quizás no sea necesario. Pero bueno, ahí está, es una notación que yo lo uso bastante, me gusta bastante, y lo que les digo en las empresas donde los he enseñado es que debemos tener un grupo de personas que modelen procesos y armen bien los procesos utilizando BPMN, sí, pero luego todo el resto de la organización tiene que poder saber interpretar lo que se ha modelado. Y la analogía que hago siempre es tenemos un Vargas Llosa y tenemos millones de lectores. Es igual, en procesos tenemos uno o un grupo pequeñito que modela procesos, los diagramas, pero luego todos los demás tienen que poder leerlo para poder obviamente dar el feedback, entender, ejecutar el proceso de forma correcta. Entonces, si vienen difícil con BPM, estamos hablando de la notación BPMN. Ya para salir un poco del esquema de lo difícil, muchas veces escucho el mito, ¿no? De funcionar los procesos, ¿no? ¿Qué es mi organización? Si es que pueden, los invito a que escaneen este código QR. Es un videíto que he hecho yo acerca de lo que es funcionar los procesos. Les voy a explicar un poco. Cuando tenemos un organigrama funcional, tenemos, por ejemplo, este caso de aquí. Estoy imaginando que son 4 áreas. Cada área le estoy asignando una actividad. O sea, digamos, 2 actividades aquí, 3 actividades aquí, 2 actividades aquí y 4 acá. 2, 3, 5, más 2, 7, más 4, 11. Entonces tenemos 11 actividades agrupadas en áreas funcionales. Esa es nuestra área funcional. Lo vemos de frente. Si es que volteamos o miramos esta misma organización desde el lado de arriba, que es el mapa de procesos, vamos a ver que tenemos estas mismas 11 actividades agrupadas, pero ya no en forma funcional, sino como procesos. El proceso estratégico, con 2 actividades, el core, que siempre es el que debería tener más importancia, no siempre es. Tendría acá 1, 2, 3, 4, 5 actividades, y en la de soporte vamos a ponerle 4, ¿no? Bueno, estadísticamente hay más actividades de soporte que core, pero yo siempre sostengo que esta es la más importante porque es la que genera ingresos. Entonces, si uno ve el organigrama funcional, tenemos 11 actividades en áreas funcionales, y cuando lo vemos desde la visión superior, digo yo, el mapa de procesos, tenemos las mismas 11 actividades, pero agrupadas en 3 procesos. Entonces, cuando hablamos de
Si tenemos una organización funcional o de procesos, estamos hablando de lo mismo, pero visto de diferente forma. Muchas veces dicen, ya vamos a trabajar organización por procesos, sí, sí, por procesos, no de procesos, por procesos. Porque cuando hablamos de organización de gestión de procesos, estamos hablando desde mi entendimiento de un solo proceso. Cuando es por proceso, estamos hablando de cómo toda la organización se comporta en base a procesos. Y vendría a ser esto de aquí. Pero ojo, es una forma más de enfocar la organización. No es que cuando tenemos procesos destruimos el organigrama. Tenemos que tener ambas, ¿no? Siempre son ambas. Y siempre la analogía que hago es, si nosotros, lamentablemente no vamos a ir al mundial esta vez, pero a la próxima sí, no iríamos al mundial con 22 arqueros. Tenemos que ir todos, ¿no? 3 arqueros, 6 defensas, 6 volantes, no sé, delanteros. Un grupo homogéneo de gente. Pero luego cuando armamos el equipo, pero no armamos el equipo, cuando tenemos un proceso de ataque, los defensas grandotes van al ataque. Cuando tenemos un córner en contra, el delantero grandote baja a defender. Entonces, una cosa es la posición funcional, ¿no? ¿De qué juego yo? Y otra cosa es el proceso en sí. Si estoy en un proceso de ataque, mi defensa grandote al córner tiene que ir a cabecear. Y si es un córner defensivo, mi delantero grandote tiene que bajar a defender. Pero no es que voy a decir, ya solamente juego con delantero, solamente juego con... No, o sea, es la formación del equipo y la forma como va a defender o atacar, son los procesos. Entonces, están los dos, siempre los dos. Yo siempre les digo a las empresas, si viene alguien y le dice, no, reingeniería, tumbemos todo, hay que tener cuidado. Tenemos que convivir todos. Y aquí les voy a mostrar una listita, ¿no? de tecnologías de BPM, que básicamente son BPMS, ¿no? Yo los he catalogado en BPMS, ¿no? Sistemas para gobierno de procesos, ¿no? Entre comillas son para modelar, para documentar, pero tienen muchas cosas más, ¿no? Tienen simulación, ayudan a sacar mapas de riesgos, y genera mucha documentación, genera mucha información importante. Si es una organización regulada, tienen que buscar un software de este tipo. Lamentablemente, los softwares de ese tipo, digo lamentablemente porque he conversado con muchos de ellos, no generan, a partir de los procesos, no generan los procesos ejecutables. Esos procesos ejecutables se generan con otro tipo de software, que son los software PPMS de ejecución de procesos. O sea, un poco diferentes. En el medio tenemos unos software que son toda una suite. Ya no solamente tienen procesos, tienen gobierno, tienen también CRMs, tienen balance scorecard, son toda una suite mucho más grande, ¿no? Tienen hasta inteligencia artificial, ya, eso son otra cosa. Yo más o menos como que los divido eso, ¿no? Gobierno de procesos, tenemos suites, donde hay mucho software, muchos componentes ya diferentes, y el otro software que es el lado de la ejecución de los procesos. A partir de BPMN, ese modelo lo introducimos en estos software, le adicionamos formularios de datos, conexiones con bases de datos, conexiones con otros ERPs, y logramos que ese proceso que hemos modelado en BPMN se vuelva un proceso ejecutable, o sea, genera una aplicación. Y para eso también he visto dos tipos. Los que son on-premise, que tengo que instalar en mi máquina, y los que yo recomiendo que son 100% cloud. Yo sí, honestamente, recomiendo hoy por hoy 100% cloud. Dentro de estas BPMS hay algunos que son 100% notación BPMN, aunque muchos tienen ya conectores propios, ya no son tan BPMN puros. Hay otros que no tienen BPMN, que tienen su notación propia, por ejemplo, en este caso, Automite, que es un software de Perú, o Kissflow, que es un software de India, usa notación propia. Luego tenemos lo que son Process Mining, la que yo he escuchado, por lo menos que he visto, he trabajado un poco, o sea, no trabajo, he visto un poco más de cerca, es un software que se llama Apromore, de Process Mining, pero también hay Celonis, hay muchos más, hay otros más.
Y lo que le mencionaba al inicio, ¿no? DMN es Decision Model Notation. El Decision Model Notation también tiene lo que llamamos ahorita Business Rule Management System, que es el manejo de reglas de negocio. Cuando uno modela procesos, una buena práctica es separar el proceso en sí de las reglas las reglas de negocio del proceso. Sale un modelo mucho más limpio, mucho más fácil de mantener. Y dentro de esos BRMS he estado viendo que no hay muchos en el mercado, sobre todo porque yo siempre busco software en nube, 100% cloud. He visto esto de aquí, ¿no? UFlow, este es Decision Rules, es de República Checa. Estos dos tienen notación propia. Druls y BRMS de Camunda sí utilizan el DMN tal cual debe ser OMG. Entonces, saliéndonos un poco de la parte difícil, hablamos de tecnología BPM. Entonces, esta parte sí, para todos los que estamos metidos en ingeniería, metidos en la academia o metidos en nuestra consultoría del lado técnico, nos emociona, ¿no? Por lo menos ahí me emociona esto de aquí. Qué bonito que se ve, pero ¿cómo le explico al cliente? Tengo que irme a la parte inicial de la presentación. Ya para finalizar, algo rápido, les voy a hablar un poco de Kaizen, ¿no? Que es mi experiencia también trabajando en Kaizen, ¿no? O sea, hablamos de simple para hablar con el cliente, un poco complicado hablando de BPM o BPMN, y ahora hablamos de Kaizen, ¿no? Kaizen, ¿qué cosa es? Kaizen es Kaizen. Parafraseando a nuestro gran filósofo José Luis Puma Carranza, no tengo otra forma de definir mejora continua. Eso es lo que a mí me llama bastante la atención y fue lo que creo que me jaló bastante a que luego de trabajar en Japón, luego de trabajar en México con empresas japonesas, llegue a Perú y me involucre en lo que es el tema de gestión por procesos, ¿no? O BPM. Siempre trato de decirle a las personas, debemos copiar al que está liderando, ¿no? Japón es un país pequeñito, tiene el 3% del territorio de China o de Estados Unidos, y está ahí, no está atrás, es el tercero en el mundo en el PBI, eso es un dato real. Entonces, sí tienen ahí tienen un mérito. Toyota vende 7 millones de autos, este dato del 2020. Si bien a todas las empresas japonesas, Toyota, Honda, Nissan, por acá, bueno, estas tres, deben ser el 50% del mercado. ¿Por qué digo esto de aquí? Porque nosotros como Perú o país latinoamericano, deberíamos siempre tratar de copiar aquello a lo que yo creo que podemos acceder, ¿no? No tenemos la riqueza, el terreno, todo el territorio de China, todo el territorio de Estados Unidos, somos 3 veces más grandes que Japón. Tenemos más recursos naturales extractivos. Pero podríamos copiar algunas cosas de Japón, traerlas a Perú y ver y aplicarlas para mejorar, ¿no? lo que tenemos ahora. Entonces, explico un poco aquí lo que es lo que dicen la casa Toyota Production System o la casa Kaizen, ¿no? Que es una definición de Masaki Imai. Él habla primero acá de excelencia operacional, luego habla de 2 pilares, Just in Time y Jidoka, y en el medio Kaizen, ¿no? Pero Kaizen lo define no solamente como Kaizen de mejora continua, sino que Kaizen como mejora de personas, mejorando a las personas constantemente. Y acá hay una frase que está en japonés que dice, bueno, está en inglés tan abajo, y nosotros hacemos o sea, hacemos personas. Hacemos personas que hacen cosas. O sea, hacemos es un decir, o sea, preparan personas para hacer cosas que más que hacer cosas de calidad, hacemos personas de calidad que por decantamiento harían cosas de calidad. Entonces, esta es la base de TPS, 2 pilares Just in Time, Jidoka, y sobre esta base está lo que llaman ellos estabilidad operacional, ya que hablamos de los desperdicios, de las 5 S, Mieruka, que es el tema visual, Gemba, hablamos del flujo de información, hablamos de Pareto, 5 porqués, ciclos PDCA, Pokayokes, ¿no? Todo este esquema de la casa de
de Kaizen o Toyota es en lo que se basan la mayoría de empresas japonesas de producción. Normalmente cuando explican esto del TPS, los libros americanos lo explican siempre como un tema de mejora, bajar costos, aumentar velocidad, cosas de ese tipo. Pero no es tanto así, porque primero estamos en el medio hablando de Kaizen, de mejora, pero de mejora de las personas. Los dos pilares, el Just in Time y el Jidoka, uno dice, ok, el Just in Time es como el score, ¿no? A tiempo, sin daño, completo y con la documentación completa. Lo que se necesita, la cantidad exacta, en el momento exacto. Jidoka, cosa es la perfección en la fuente, o sea que no podemos producir nada con error. Pero lo que está detrás de eso es diferente. Cuando uno habla de just in time, lo que está hablando es de sincronía de las cosas. Uno cuando ve una planta japonesa, parece que fuera un baile, ¿no? Todos están así moviéndose, 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 en total sincronía, en armonía entre todos. Entonces el just in time no solamente es lo que se necesita con la cantidad exacta, estamos hablando de todo un sistema armónico de personas moviéndose. Y cuando hablamos de Jidoka, si bien es cierto, es percepción en la fuente, una de las herramientas de Jidoka técnica se llama Andon. Y cuando hablamos de Andon, es parar la producción, para que no pase ningún producto con defecto. Hasta ahí, más o menos interesante. Pero lo que no sabemos, o lo que no se sabe de afuera, es cuando uno para una línea de producción, todas las áreas involucradas se acercan al problema para ayudar y corregir el problema. Entonces, no solamente es Jidoka, no solamente es parar la producción, es un tema de compañerismo, es un tema de que todos estamos comprometidos y todos se ayudan. Y entonces ya deja de ser algo meramente numérico. Estamos hablando de armonía, estamos hablando de que existe todo un grupo de personas que se van a ayudar entre sí para lograr sus objetivos. ¿Y todo eso qué? Mejorando constantemente. ¿Y con qué cosas? Con algunas técnicas que son las que se utilizan digamos, para mejorar constantemente. Dentro de este caso de Toyota, en el medio estaba lo que llamamos Kaizen, ¿no? Kaizen. Entonces, Kaizen yo le doy 3 acepciones, que es lo que he estado investigando, porque normalmente los americanos, que fueron los que estudiaron a las empresas japonesas, hablaban de todo el Kaizen material, ¿no? Prácticas, aplicaciones, sistemas. Pero en verdad, el Kaizen tiene un propósito que está por encima, que es una filosofía de Kaizen. Entonces, tenemos una filosofía, tenemos unas técnicas y herramientas, y esas técnicas y herramientas generan prácticas y sistemas, y a su vez esas retornan al principio. Tenemos una parte de Kaizen que es abstracto, de mejora de las personas, y tenemos otra parte de Kaizen que es parte física, solucionar problemas, y luego mejorar los sistemas constantemente. Es más, aquí cuando decimos Kaizen extranjero, esta es una forma de escritura japonesa que es para nombrar aquellas palabras que son del extranjero. Kaizen es una palabra japonesa, pero cuando ya viene con el, entre comillas, rebautizada del extranjero, lo llaman Kaizen, pero de forma del extranjero. Entonces, Kaizen tiene tres acepciones, pero siempre lo más importante es que tiene una filosofía, un principio por detrás, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Kaizen puede ser mejorar el futuro del país. Yo para mejorar el futuro del país voy a tener técnicas para colocar ladrillos o hacer ladrillos buenos. Esos ladrillos a su vez me van a permitir construir un edificio bueno. Y ese edificio bueno que resista un temblor, que esté correctamente construido, va a retornar a mejorar el futuro del país. Entonces tenemos el principio, tenemos estas herramientas y técnicas para hacer cosas al detalle, y luego estas herramientas técnicas juntas, cómo generan aplicaciones. ¿Y por qué digo que tiene que ser bueno? Porque si uno ve en el lado derecho esto de aquí, es una casa de la Madre Teresa de Calcuta. Para hacer la casa de la Madre Teresa de Calcuta se necesitan buenos ladrillos, se necesita construir buenas paredes, buenos edificios. Para hacer un campo de concentración, como lo hicieron los alemanes, también necesitamos ladrillos buenos, también necesitamos paredes buenas. Pero el propósito y principio no va.
Entonces, desde mi punto de vista, de lo que yo he aprendido en mi tiempo trabajando con japoneses, es que si esto no se cumple, no es Kaizen. Es una mejora, simplemente mejora. Por eso que hablo de división. Para que sea una mejora de Kaizen, tiene que tener un principio bueno, un valor correcto. Yo puedo hacer buenos ladrillos, puedo hacer buenas paredes para construir un campo de concentración. Puedo hacer lo mismo para una casa de la Madre Teresa de Calcuta. El de la derecha es Kaizen. El de la izquierda puede ser cualquier otra cosa menos Kaizen. Cuando hablo de Kaizen siempre hablo de estos tres principios, ¿no? Estas formas de ver las cosas. En la estrategia Kaizen, ya llegando un poco al esquema de empresas, tengo dos autores como referencia, Masaki Imai y el señor Koichi Kimura. ¿Qué dice Masaki Imai? Que detrás de una buena gestión existe un hilo unificador que corre a través de la empresa con filosofía, sistemas y herramientas, que es más o menos lo que definíamos en BPM o gestión por proceso. La otra definición de filosofía de Kaizen del señor Kimura es que tiene que existir un sentido común de valores. Sobre todo aire se refiere a que existe un canal donde todos puedan comunicarse y dice que tiene que haber un tiempo. O sea, no se puede hacer de la noche a la mañana. Para que exista Kaizen tiene que haber valores en común, un medio donde transmitir esos valores y un tiempo. Cuando hablamos de estrategia ya netamente de negocio, Masaki Imai habla de satisfacción al cliente y atender sus necesidades. Y habla de una visión interfuncional transversal, que es básicamente lo que hablamos al inicio de los procesos punta a punta. Cuando hablamos de la estrategia Kaizen del señor Kimura, es muy parecido, satisfacción al cliente, satisfacción del colaborador y satisfacción de la sociedad. Y esta parte de satisfacción de la sociedad es algo bien interesante. El señor Kimura trabajó en Sumitomo, donde yo también trabajé. Y es bien interesante porque ellos mencionan, tenemos que ser una organización donde el cliente quiera que nosotros existamos como empresa, donde el colaborador quiera que nosotros existamos como empresa. Y la última, tenemos que ser una empresa que la sociedad quiera que nosotros existamos. Y en base a eso es que una empresa puede subsistir varios años, ¿no? Japón tiene digamos, una historia de muchas empresas que tienen cientos de años, ¿no? Yo trabajé aquí en Sumitomo y me gusta mostrar lo que decía Sumitomo, ¿no? Hace 400 años, Sumitomo hace 400 años, su fundador decía, ¿no? Dentro de su visión corporativa, ¿no? Hacer negocios enfatizando la importancia de no dejarse engañar por los cambios que acontecen en el presente, sino perseguir integridad y firme gestión en todo momento, en lugar de fáciles ganancias. Eso lo dijo el señor Sumitomo hace 400 años, ¿no? Y ya tiene 400 años, o sea, sí creo que su misión está algo, digamos, yo siempre digo que ante resultados de tantos años es muy poco coherente cuestionarlas. No puedo cuestionar un éxito de 2 años, 3 años, pero 400 años es un poco difícil. Y es otra visión corporativa que lo menciona, ¿no? Que contribuya ampliamente a la sociedad. O sea, ellos dicen, tenemos que ser una empresa que la sociedad quiera que nosotros existamos. Si logramos eso, vamos a persistir en el tiempo. A veces tenemos organizaciones que uno quiera que desaparezcan, ¿no? En este caso es cómo hacemos que existan organizaciones que quieran, que la sociedad quiera que existan, que el cliente quiera que exista, que el colaborador quiera que exista. Esa es la clave del éxito, según el señor de Sumitomo, ¿no? Que se llama Sumitomo justamente. Y regresando un poco a los procesos Kaizen, cuando hablamos de Kaizen, ¿no? Habla Masaki Imai de que Kaizen se basa en procesos antes que resultados. Criterios P, procesos, antes de criterios R, resultados. Cuando tenemos criterios P, estamos buscando soluciones, cómo mejorar. Criterios R, resultados, buscamos culpables. Entonces, siempre es mejor tener procesos y luego buscar el resultado.
trato siempre de hacer analogías simples con esto. Hay una frase un aforismo, ¿no?, que dice: cuida los inicios que los finales se cuidan solos. Entonces, en procesos tratemos, siempre lo llevo por ese lado, ¿no? Hagamos procesos de tal forma que tengan un nivel de calidad que el resultado ya no sea necesario de revisar. Nosotros en Sumitomo nos esforzamos mucho en mejorar las actividades, los procesos, controlábamos mucho los procesos, la calidad de los procesos. Nosotros sabíamos que si hacíamos actividades con calidad, no teníamos que revisar el resultado, porque el resultado se iba a dar solo, consecuencia del proceso, pero es bastante trabajo. Por ejemplo, aquí a nosotros nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos para solucionar el problema del tránsito? Entonces, ahí sí, disculpen, me molesta un poco que salga una persona a decir: subamos la multa. Señor, subiendo la multa no se arregla nada. Lo que vas a hacer es que vas a aumentar la corrupción posiblemente, pero no vas a solucionar nada. El problema del tránsito se soluciona en el colegio, con los chicos, con los niños, explicándoles urbanismo, explicándoles cómo comportarse en la sociedad. Es lo mismo. Nosotros, por lo menos yo trabajaba en Japón, nos esforzábamos mucho en el proceso. Si nos esforzamos en el proceso, el resultado sale solo. En calidad, trabajábamos, trato de ponerlo siempre manualmente. Si mi tolerancia es este tamaño de producto y yo hago que mis actividades sean de esta tolerancia, más pequeñitas, pero no sé si se puede ver acá, ¿no? Es imposible de que yo me pase el nivel de tolerancia, porque estoy ajustando más en el proceso que en el resultado. Nosotros constantemente ajustábamos en las actividades para que el resultado se diera solo. Cuida bien tus procesos, tu resultado se da solo. Y es un principio Kaizen. Y es algo que que me traje de Japón y de qué forma lo puedo, digamos, introducir en la cultura, ¿no?, acá de Perú. Y definitivamente lo vi a través de la gestión por procesos. Ya casi para cerrar, poquito, esa es una frase que me gusta bastante, ¿no? La mente no cambia el acto puede cambiar la mente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros? Primero hacemos, ya, vamos a pedir a la gente que cambie de opinión, luego cambia la acción, luego modifica el hábito y finalmente realiza el cambio. Pero ¿qué sucede? Que para cambiar la opinión de las personas es bien difícil. Muy bien. A Muy mí bien. me enseñaron otra cosa. No, acá tenemos al de Karate Kid, ¿no? A mi tío ahí, Miyagi. Y ellos usan el shuhari, ¿no? En el shuhari es, primero, cambia la acción constantemente. Pone cera, saca cera, pone saca cera. Cambia la acción. Y luego cuando domina la acción, le puedes cambiar la opinión, ¿no? Cambia esto de aquí. O sea, no es, en el esquema de aprendizaje japonés, el shuhari es, primero, te enseño algunos katas o algunas cosas que te ayudan a interiorizar ciertas disciplinas pequeñas y que luego esas pequeñas disciplinas te van a ayudar a cambiar la opinión. Entonces, haces algo, obviamente con un espíritu de aprendiz, y luego cuando terminas de aprender esos pequeños katas, esas pequeñas técnicas, puedes cambiar la opinión. Porque igual le pasó a Daniel San. Daniel San dice: ¿yo qué hago haciendo lo de saca cera, pone cera, pintando, ¿no? Y estaba molesto. Hasta que un día le dice: a ver, párate aquí. Y le da un golpe. Y obviamente hacía los movimientos. Entonces, luego que aprendió los katas, cambió su forma de... Ya cambió la opinión. Entonces, en Japón enseñan mucho con el shuhari. Ahí me ha tocado también estar todo un tiempo haciendo una sola cosa. Y decía: oye, pero ¿por qué me haces hacer lo mismo todo el tiempo? Hasta que luego me explican: es por esto. Y cuando ya lo tienes tan interiorizado, lo haces, o yo lo hacía así, con los ojos cerrados, hacía las cosas. Y ya mi cerebro estaba pensando en la siguiente actividad. Ya no me detenía a pensar en lo que me ocasionaba un cierto, digamos, trabajo operativo. Entonces, esto sí primero hay que estar haciendo constantemente cosas buenas,
y luego esos pequeños ejercicios nos van a hacer que nuestra forma de pensar cambie. Bien, bien, bien. Ya para cerrar, disculpen, estoy cerrando ya esta parte, cómo uno yo Kaizen con gestión por procesos, que es lo que a mí me llama la atención. En estrategias Kaizen hablamos de satisfacción del cliente, atender necesidades. En la disciplina de gestión del CBOK hablamos de valor al cliente. Hablamos de Gemba, de ir y ver en el sitio donde se genera el valor. En gestión de procesos hablamos de visión de fuera para adentro. En Kaizen, una visión holística, interfuncional, porque siempre vemos el todo. Y en CBOK hablamos de procesos punta a punta, ¿no? Muy bien. Y esto sería todo. Si disculpen, estoy pasando, creo ya más del tiempo. Solamente para denme un minutito. Como AEPMP desde el 2019 hasta el 2022 hemos venido haciendo diferentes actividades, promoviendo lo que es la gestión por procesos de BPM. Pues estas son las actividades que hemos hecho. Aquí está el VP de servicios, que es Jorge Chaupín, que es la persona que más ha impulsado esto de aquí. Bueno, está conmigo, está en el primer BPMI de 2019. Bien. Muy bien, Augusto. Muchas gracias. Y este es el evento de mañana, si quieren asistir. Disculpen. Disculpen, me he excedido, siempre me excedo con esto. Bien, Augusto, muchísimas gracias. Muy clara tu presentación. Mucho para reflexionar. Hay un momento en que te referiste a la normalización del lenguaje, ¿no? La necesidad que todos estemos hablando el mismo idioma para entender, que es un asunto en el que estamos poniendo mucho énfasis en el diplomado de ingeniería educativa, porque ya se está generando confusión con los anglicismos y otros términos, muchos de ellos criollismos, que ya es necesario alinearlos y es necesario una normalización del lenguaje que se emplea en las tecnologías de información, en los procesos, en la gestión del acto formativo, que es un proceso. Necesitamos mucha colaboración, mucho pensamiento que nos permita una mejor acción y mucha acción que nos permita repensar las cosas, a hacer un proceso que va desde el vientre materno y la capacitación continua en la adultez. Este sí sería un sistema educativo gestionado en procesos y en lo cual también hay alguna confusión. He notado en algunas opiniones de algunas personas que cuando hablan de educación digital o cuando hablan de la incorporación de tecnologías en la educación, se olvidan que es un gran proceso y que hay subprocesos que cada uno tiene su propia característica, su proceso de enseñanza, el de aprendizaje, el de evaluación, el de control y retroalimentación, y cada uno alineado en el acto formativo. Augusto, te agradezco una barbaridad. Hay varias personas que están pidiendo compartir la presentación. Con mucho gusto. Ya te molestaremos para poder reenviársela a quienes han asistido el día de hoy a la sala. Alguien hizo una anotación entre operaciones, procesos, actividades. Bueno, las ejecuciones son las operaciones y las actividades son justamente lo que podríamos llamar la interfaz o aquello que es común en las funciones y en los procesos, ¿no? En fin, mucho por tratar de llevar esto más adelante, porque si bien la gestión de procesos no es tan nueva, sin embargo, en nuestro país, en comparación con otros países, no se está utilizando como debería ser y en la amplitud que debiera ser. Así que, Augusto, estás comprometido, la Universidad Nacional de Ingeniería necesita de pensamientos, no decimos manos a la obra, no decimos pensamientos a la obra, de pensamientos como el tuyo y otros que nos puedan ayudar, porque estamos concentrados en ser cada vez mejor universidad. Augusto, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento en nombre de la universidad, para dar paso ahora a Fernando Grados con el tema de cifras del talento digital. Muchas Fernando, gracias. muy Muchas buenas gracias. tardes. Disculpe, Fernando. Y estás en el uso de la palabra, Fernando, entendiendo una rápida presentación, porque estamos frente al más estudioso de lo que acontece en el mercado, en la industria de tecnología de información en el país. Si alguien conoce mejor de las cifras del país en materia de tecnología de información de las últimas décadas, es Dominio Consultores, es Fernando Grados.
Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a la UNI por la invitación. Alguna vez quise ser ingeniero, pero no lo soy. Soy administrador de profesión y especialista en mercadeo. Ese es mi nivel de conocimientos. Y lo que sí tengo quizás muy cercano a lo que la UNI puede estar haciendo es el conocimiento sobre lo que son las tecnologías de la información, porque a través de mi empresa vengo estudiando las tecnologías hace 24 años. En 25 de este mes, o sea, dentro de unas 2 semanas, cumplimos 24 años estudiando las tecnologías de la información acá en el Perú al servicio de los proveedores de la industria y de algunas empresas usuarias de tecnología. Eh, Haciendo una breve introducción, Guillermo me pidió unas cifras. La verdad es que las cifras eran casi imposible, porque si tenía cifras relativas al talento digital o a ver si se habían hecho algunos tipos de estudios sobre la educación o la capacitación en temas digitales. Y en estos 24 años tengo que decirles que no se ha hecho un solo estudio sobre eso. Sin embargo, gracias a algunos contactos de él, logramos conseguir un reporte muy reciente del BIT, que pienso utilizar para compartir con ustedes en relación a la petición que él me hizo, ¿no? Voy a compartir el documento, esperen un ratito. No sé si ya lo vemos todos. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, me he tomado la libertad antes de mostrar las láminas que consideré más importantes de este estudio del BIT, me he tomado la libertad de recoger, digamos, los conceptos de algo que nosotros consideramos que es más importante para poder fijarnos hacia dónde vamos con respecto a los talentos digitales y la digitalización y las capacidades que ellos puedan hacer. Y me he centrado en el tema de revolución industrial y voy a compartir con ustedes rápidamente 5 láminas respecto a esto. Y es, ¿qué cosa es la revolución industrial? La revolución industrial, en primer lugar, es un proceso, ¿no? Un proceso que transforma la sociedad, o la economía de esta y la tecnología, e impacta muy fuertemente en cambios en la sociedad humana. El mundo ha vivido ya 3 revoluciones industriales y estamos en este momento viviendo una nueva, que es la 4ª revolución industrial, llamada también Industria 4.0, que ahora voy a explicar, pero ya estamos en transición por efectos de la tecnología. Estamos en una transición a la 5ª revolución industrial, y la pregunta que se me hizo en mi cabeza cuando Guillermo me pide esta información es: ¿estamos preparados nosotros como país, la academia en el Perú, para poder enfrentar esta 4ª revolución y esta 5ª revolución? Y bueno, los números nos dirán si esta hipótesis es válida o no, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial se caracterizó básicamente por un cambio de una sociedad orientada a la agricultura y el comercio a una sociedad urbana e industrializada, donde el icono más importante es la máquina de vapor. Yo he puesto ahí, por supuesto, una locomotora como icono, pero hay máquinas de vapor, por ejemplo, en el segmento textil y en otro tipo de manufacturas, que se usaron mucho y que hicieron este proceso de transformación, digamos, que se dio dentro del siglo, empezó en el siglo XVII y culminó aproximadamente en 1840.
Cuando digo culminó, y como esto es un proceso, no es que en el 1840 cambió, no, digamos, empieza a desaparecer para dar paso a la nueva etapa de revolución industrial, ¿no? Eso en todos los casos. La siguiente revolución industrial, que es la segunda, se da principalmente por el uso de nuevas fuentes de energía como son el gas y la electricidad, así como nuevos materiales tales como el acero y el petróleo, pero también la invención de nuevas máquinas que ayudaban ¿cómo se llama?, al ser humano principalmente en el transporte, y gracias a la electricidad, la iluminación, el teléfono y la radio. Todo esto hizo cambios y desde mi punto de vista creo que el icono más importante de la segunda revolución industrial ha sido la electricidad, porque la mayor parte de las cosas que cambiaron necesitaban de electricidad. Por ejemplo, el automóvil se inventó primero a vapor y después a gasolina, pero para poder encender el carro necesitabas una batería y eso significaba electricidad, ¿no? La tercera revolución industrial, que se da desde la mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, se da por la computación, ¿no? Ya habían, digamos, máquinas, digamos, básicas de computación, incluso desde el siglo XIX, pero en realidad hacia el siglo XX es donde las computadoras comienzan a cobrar un protagonismo importante. Sumado a este protagonismo de las computadoras viene el Internet. ¿Okay? Entonces se crea lo llamado sociedad de la información, que no es otra cosa que la posibilidad de poder comunicarte a través de las computadoras, en ese momento en forma bastante, vamos a decir, para el hoy, primitiva, ¿no? Sin embargo, también es característica de esa etapa de la revolución industrial la energía renovable. Ya se empieza a utilizar energía limpia, que es un tema importante dentro del cambio, el uso de robots, principalmente en el campo de manufactura, y lo más importante desde mi punto de vista, porque estoy sesgado, es la explotación de la información, las comunicaciones digitales y otros. Como referencia, por ejemplo, les puedo decir al auditorio que hoy día todas las comunicaciones son totalmente digitales. O sea, teníamos hasta digamos, finales del siglo pasado, todavía, el siglo XX, teníamos comunicaciones analógicas, pero hoy día, digamos, un celular o un teléfono fijo camina sobre tecnología IP. Entonces es totalmente digital. El icono más importante de esa tercera revolución son las computadoras. La cuarta revolución, que es la que estamos viviendo en este momento, que además le llaman la industria 4.0, es la digitalización de todas las, digamos, industrias, digamos, que conocemos, ¿no? La industria bancaria, la industria manufacturera, la industria de comunicaciones, de publicidad, que además utilizan ahora las redes sociales como punto de referencia, no solamente para comunicarse, sino también para poder operar comercio electrónico. Hemos visto de que antes teníamos que pararnos en una esquina a esperar que un taxi llegue y hoy día lo hacemos mediante una aplicación. Tenemos el tema de la domótica, que es la automatización no solamente de los hogares, sino también de la infraestructura de oficinas, la inteligencia de negocios, que es la explotación de la información como tal, y un cambio importantísimo que justo hace unas horas estaba conversando con una persona que estaba entrevistando, y es el tema del software como servicio, ¿no? Hoy día
y ya el software licenciado, donde comprábamos una licencia anual, ha pasado a la historia, ¿no? Hoy día tomamos el software como servicio, o sea, pagamos por lo que usamos de ese software, ¿no? Entonces creo que el icono más importante de esta cuarta revolución es la digitalización. Todavía estamos en proceso, pero la velocidad de los cambios tecnológicos nos están llevando a que estemos ya a puertas de entrar a la quinta revolución industrial. Y la quinta revolución industrial es prácticamente la fusión entre el ser humano y la máquina, ¿ok? Donde, digamos, el ser humano va a potenciar sus capacidades, ¿no? Apoyado probablemente por equipos o dispositivos inteligentes que no solamente van a responder a inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en realidad es creada un poco por el ser humano, sino al aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo que recién estamos empezando a explotar nos va a permitir que las máquinas lleguen a pensar por sí mismas, ¿no? Este es un cambio importantísimo. Entonces, la asistencia robótica, digamos, en muchas industrias va a ser importante. Muchos de nosotros sabemos incluso que ya se está hablando de automóviles autónomos, ¿ok? Apoyos en la medicina para las operaciones que incluyan, digamos, dispositivos que entran en el cuerpo a ubicar los males de las personas. Hay en la educación muchos cambios que se están dando, y uno de los cambios más profundos va a ser el hiperdesarrollo del Internet de las cosas. El Internet de las cosas no es otra cosa que las cosas van a conversar entre ellas y nos van a dotar de información para que, digamos, puedan ayudarnos a mejorar nuestro mundo. Nos van a ayudar en cómo pensar. A diferencia del ser humano, lo van a hacer de forma muy rápida, porque los permite, digamos, la construcción de cómo ellos están hechos, ¿no? Entonces, el icono más importante de esta nueva revolución industrial van a ser las cosas autónomas e inteligentes, ¿no? Creo que eso va a ser, digamos, el factor importante dentro de estos cambios, y por supuesto ya vendrán otras revoluciones industriales conforme vayamos avanzando. Pero ahora pisemos tierra, ¿ok? Hemos escrito un poquito el avance de la sociedad humana con estos cambios revolucionarios, pero ahora veamos qué cosa está pasando en el Perú específicamente, ¿no? Como les dije, no, en estos 24 años no hemos tenido la suerte y hemos buscado y no existe información sobre estudios que se hayan hecho en relación al talento digital, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de la capacitación, ¿no? De preparar a la gente en temas que ayuden a mejorar los procesos de transformación digital que están acá y que van a seguir de aquí en adelante, digamos, en paralelo a nuestras vidas, ¿no? Esta encuesta fue realizada por el BID, y se entrevistaron a 374 empresas peruanas, ¿ok? Asociados a una organización que se llama Es Hoy, que es un movimiento de líderes empresariales que están comprometidos con el país, principalmente en la construcción de un país inclusivo, ¿no? Entonces, es una muestra válida desde el punto de vista de la muestra, una muestra significativa, estadísticamente está alrededor de los 380, para que ustedes tengan 380 casos, perdón, para que ustedes tengan la referencia de que estamos, digamos, con una información que sí nos permite inferir qué está pasando en el país. Entonces, de esta encuesta, que son varias láminas, yo he extraído algunas de ellas para compartirlas con ustedes, y si nos alcanza el tiempo poder conocer la opinión
de ustedes o preguntas adicionales que puedan haber con mi modesto conocimiento, por supuesto. Entonces, una pregunta interesante me pareció la inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Por un efecto de quien creó la encuesta, a mí me interesa primero hablar de las dos últimas líneas que están en violeta, y aquí la pregunta es si adoptó algún tipo de tecnología de esas 374 empresas, y el 77% adoptó algún tipo de tecnología. Si quitamos el tema de redes avanzadas, que son redes de comunicaciones tanto digitales como de voz, el 42% de las empresas hicieron algún tipo de adopción en otras tecnologías. En la parte superior en celeste podemos ver digamos, qué tipos de tecnologías se usaron. Lo principal fue en servicios avanzados de redes, después inteligencia artificial y aprendizaje automático el 37%, robótica avanzada el 12%, manufactura avanzada el 10%, producción con impresión en 3D 3%, igual que transporte autónomo. Asumo, no hay información en el informe, digamos, del BIT, que nos pueda decir qué cosa es transporte autónomo. No sé si ustedes saben, pero ya, digamos, existen, digamos, determinado tipo de herramientas, como por ejemplo patos robotizados para la carga de mercadería, y asumo que podría ser esto a lo que se refiere como transporte autónomo, porque de hecho autos autónomos o camiones autónomos todavía no tenemos conocimiento de la existencia, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos la información en el informe a qué se referían con transporte autónomo como tal. La siguiente lámina habla de la brecha en habilidades digitales en el Perú. Y si nosotros vemos, digamos, en aquellos cargos dentro de una organización que son que exigen más academia, digamos, la brecha es menor, mientras que en aquellos cargos o puestos, digamos, más sencillos o de trabajo, digamos, físico, la brecha es mayor. En promedio, según esta encuesta que es de este año, del 2022, la brecha está alrededor del 35%, pero tenemos, por ejemplo, obreros, artesanos y electricistas que están en un 75%, y especialistas industriales y conductores en un 50%. Me preocupa porque obviamente hoy día hay mucha herramienta digital que puede ayudar a los obreros principalmente a poder mejorar. De hecho, en las minas sí hay cosas interesantes que se están haciendo en pro de la mejora de la explotación y aumentar la seguridad para sus trabajadores, ¿no? Pero esto es lo que está revelando el estudio en cuestión. Después, la otra pregunta es si en los últimos 12 meses tuvo alguna dificultad para cubrir vacantes relacionadas con tecnología de la información. Y el 79% tuvieron algún tipo de dificultad. Veo por ahí a mi amigo Guillermo Pacheco, que es, no sé si continuará en la presentación, que es de APESOF. Yo recuerdo que hace unos años atrás, APESOF, que es la Asociación Peruana de Empresas Desarrolladoras de Software, decía que nos faltaban alrededor entre 15.000 y 20.000 programadores y analistas para el desarrollo de software. Y debe ser cierto porque había mucha empresa extranjera ocupando ese lugar acá en el Perú, ¿no? Entonces, cubriendo digamos, ese vacío
que hemos venido haciendo y que probablemente la academia no necesariamente ha ayudado a resolverlo. Del personal contratado, de acuerdo a las empresas evaluadas, se contrataron 2.942 trabajadores en el periodo de la encuesta. 31% fueron, digamos, gente dedicada al desarrollo de software, 30% al diseño, el 12% a calidad de software, el 9% a Big Data y así sucesivamente a los otros tipos de tecnología. Quiero destacar que en IoT todavía estamos muy atrasados. Tenemos, por ejemplo, solamente un 5.2% de contrataciones en esa área, cuando el día de hoy en otros países el desarrollo de IoT o Internet de las Cosas es pues, mucho más fuerte que aquí en el país. Como no todo es, digamos, el tema profesional, sino también tú tienes que empoderar a los trabajadores que no han tenido la suerte de seguir tecnología de la información, hay que capacitarlos. Y según esta encuesta, el 75% en promedio de los empleados han sido capacitados en habilidades digitales, siendo más en la gran empresa, con un 79%, y menos en la pequeña y mediana empresa, con un 67%. Obviamente, desde mi percepción como analista de mercado, me parece que la cifra es un poco alta y quizás, digamos, cortando en qué tipo de habilidades fue capacitado, probablemente, que no lo tiene la encuesta, probablemente nos encontraríamos con algunas sorpresas mayores, ¿no? ¿Qué dificultades encontró para ofrecer capacitación en habilidades digitales avanzadas para sus empleados? Y la primera y más alta, el 15%, dice que existen poca oferta de capacitación en esos temas requeridos. De hecho, a raíz de analizar esta pregunta, me puse a encontrar, a buscar quién capacitaba, por ejemplo, en IoT, capacitación, ¿eh? No estoy hablando proveedores de tecnología, y me encontré, creo que por ahí, con una sola organización que hacía ese tipo de capacitación. Es increíble, pero esa es la realidad. Fue una búsqueda rápida en Internet. Probablemente por ahí podrían encontrarse alguna más, pero no hay mucha oferta y coincide mi búsqueda rápida con la respuesta que nos dan en este estudio, ¿no? Los siguientes dos puntos importantes han sido los precios elevados de capacitación y otra es los tiempos, ¿no? O sea, en qué oportunidad puedo enviar a mi personal a capacitar o no. Aquí lo curioso es que ya en el 2022 habíamos pasado la pandemia y obviamente las opciones de capacitación vía virtual son interesantes, ¿no? Y se están usando mucho. Sin embargo, bueno, deben haber sus razones por acá para que ese 8% sea, digamos, mencionado. Entonces, con esto termino y hago la pregunta y lo dejo en la mesa, que tenemos algunos minutos más. ¿Estamos listos para la industria 4.0 y para la quinta revolución industrial? Y cuando hablo de estamos listos, está lista la academia para preparar a la gente, a los ciudadanos de Perú para esto. Guillermo, te deseo la palabra, por favor. Bien. Fernando, primero, gracias por tu tiempo, por la presentación, el análisis de este caso. Y a la pregunta, tenemos un largo esfuerzo que realizar para aportar al país lo que se necesita en desarrollo de talento digital. Y esto no es responsabilidad exclusiva de la educación superior, porque preparar mentes para la racionalización de la información, para su búsqueda, organización, producción
y colaboración, que esta información pueda ser un conocimiento compartido, convertida en un conocimiento compartido, hay un largo camino. Hay dos componentes, la actitud y la aptitud digital. Una tiene que ver con la forma como se comportan los ciudadanos en las redes, en el deseo de desarrollar espacios informacionales y compartir negocios, y otro es la habilidad para hacerlo, ya la habilidad que no es únicamente la técnica sobre el teclado. Ojo, hay una confusión de creer que talento digital es saber operar un teclado, un mouse. Por favor, es algo mucho más importante. Y hay una frase que ya empieza a circular con insistencia en la gran industria, en general en los grupos empresariales, el pensamiento sistémico. ¿Qué tiene como anclaje el razonamiento experto? En la gran mayoría de países donde hay un desarrollo notable, esto es común. En Japón, la primera columna que ahora establece los organigramas de las empresas dice ingeniería educativa total. Y es un estándar. Entonces, los esfuerzos que se han realizado en otros escenarios, en otros países para esta materia, parten por preparar a la gente en la racionalidad y la racionalización de la información. Entonces, la escuela básica también tiene un rol muy importante que hacer. En general, los docentes. Tenemos una pregunta en la sala, veamos, se trata de Julio Delgado. Vamos a darle la oportunidad de hacer uso de la palabra. Julio, adelante, por favor, activa tu micrófono. Buenas, sí, soy Julio Edgardo, Julio Luchansay. Sí, sí. Yo creo que yo creo que lo más importante que tenemos que regresar, ¿no? La tecnología tiene que orientarse en beneficio de las personas y la sociedad. No podemos aislar la naturaleza ni si no ponemos al hombre y al planeta de por medio. No podemos seguir con estos modelos de lineales, ¿no? Donde simplemente generamos más consumo para el tema. Y creo que por ahí, ya que están hablando del tema de educación y todo, algo que hay que entender, que hay que generar es un marco conceptual común, porque los conceptos están entendidos de determinada forma, pero no todos lo entienden completamente. Y yo creo que ya que están hablando del tema de un diplomado de ingeniería educativa en este tema, no solamente así como las matemáticas, todos estos conceptos de procesos y todo se tiene que ir a generar un marco conceptual que se entienda apropiadamente, porque hacer negocios no es un tema de ganar plata, es un tema de intercambio, ambos lados deben ganar. Y eso es lo que pasa con la anterior exposición cuando hablamos de todos estos temas de procesos, que hay una confusión y se habla de gestión de procesos, pero parece que están gestionando operaciones. Pues entonces, por ahí quisiera un poco también que en el tema de la industria 4.0 hay que poner en el centro a las personas en ese tema digital y de qué manera se alinea con la naturaleza, ¿no? Ese es el aspecto que creo que hay que avanzar en el tema de digitalización, no solamente, como usted dijo, es un tema frente a un teclado y que todos son virtuales, no. Hay un tema que eso tiene que articular con una realidad sobre la que vivimos y de la cual todas las tecnologías concurren en ese punto. Gracias, Julio. En efecto, desde tu punto de vista, Fernando, ¿tenías algo que agregar? Sí, primero agradecer a Julio el comentario. Creo que es bastante acertado. De hecho, la transformación digital tiene por propósito justamente colocar al cliente, en el caso de las empresas privadas, por delante, y tiene por el otro lado colocar al ciudadano para aquellas organizaciones que son el gobierno como primeros beneficiados de cualquier cambio. Antiguamente, digamos, la tecnología de la información la hacían gente con bata blanca, por decir,
pero hacían lo que ellos creían que se podía hacer. Hoy día no es así. Hoy día es cómo resolvemos el problema de nuestro cliente o cómo resolvemos el problema de un ciudadano, en el caso ser organización de gobierno. Y me hace, el comentario de Julio me hace recordar, justo la semana pasada he terminado un proceso de calificación para un concurso de soluciones de tecnología de la información en Ecuador, en Quito, y he calificado a 16 organizaciones, y de las 16, solamente 4 estaban colocando al cliente o al ciudadano, porque habían organizaciones del Estado, como el objetivo del esfuerzo que estaban haciendo. 12 organizaciones no lo habían visto así, lo habían visto como mejora de procesos, como mejora de infraestructura, como más rapidez, ahorro de costos, pero no estaban mirando, ¿okay?, al objeto principal, que es o su cliente o el ciudadano, dependiendo que sea el caso. Entonces, Ecuador es un país cercano a nosotros, probablemente tenemos algunas diferencias, pero yo estoy seguro que si hiciéramos un concurso similar el día de hoy, los resultados por ahí irían, por la experiencia que tengo, ¿no? En efecto, la necesidad de coordinar objetivos a escala país también es una tarea pendiente. Y ahora, cuando hablamos de un proceso de transformación que es planetario, inexorable, va a llegar aunque no lo deseemos, porque así se organizó la industria, la producción, y por lo tanto, la educación, que ya es tiempo que pase a un espacio alineado con la producción. Al parecer, la educación siempre va detrás de la exigencia empresarial, cuando la educación debería ir o a la par y quizá adelante, siempre y cuando se haga analítica predictiva, en función del producto educativo, que es lo que ahora hemos iniciado justamente en la especialidad de Ingeniería Educativa, que va a ser parte del perfil del egresado de esta especialidad. En ese sentido, los esfuerzos tienen que ser comunes, y hay una coincidencia con lo que anotó Julio Eduardo Lu, porque además del marco conceptual se necesita también un alineamiento institucional, buscar los mismos fines. La Universidad Nacional de Ingeniería ya ha diseñado una iniciativa denominada Nación Digital, con el propósito de convocar a la academia en su conjunto en un esfuerzo por mejorar la educación y el desarrollo del talento digital. No solamente a los desarrolladores de código, no solamente a los que programan, a los ingenieros de computación, de informática o a los analistas de sistemas, a todas aquellas personas que estudian cualquier especialidad, porque como usuarios de la tecnología, en su rol les compete una parte, un perfil de lo que significa la sociedad digital. Entonces, todos tenemos que ponernos en búsqueda de los mismos propósitos y una finalidad que no puede ser otra que el acceso adecuado a la sociedad digital. Creo que hay una nueva, a ver, quiero ver en el chat, las ventajas y desventajas de la industria 4.0. Simpática pregunta en apenas unas pocas palabras. Analicemos algunas ventajas y desventajas en el aspecto industrial a pesar del informe PIT, por favor, Fernando. Sí, bueno, ventajas o desventajas, yo diría que desde el punto de vista de desventaja, en una primera respuesta, la única que veo es una especie de sometimiento a los dispositivos que tenemos el día de hoy, ¿no? Muchos de nosotros no salimos de la casa sin un celular, ¿ok? Entonces, y en el celular está toda nuestra información. Como beneficios sí hay muchísimos beneficios, ¿no? De hecho, lo más importante es el poder explotar adecuadamente la información en, digamos, valga la redundancia, en beneficio del cliente, en beneficio del ciudadano, cualquiera que sea de los dos casos. Segundo, servicios personalizados. Tercero, rapidez en la atención. No necesariamente en el Estado todavía, porque creo que ahí estamos un poco atrasados en este tema. La comunicación inmediata, ¿okay? No solamente verbal, sino a través de digamos, video, que eso no se podía hacer
digamos, hace unos pocos años atrás, ¿no? Hoy mi hija está en Estados Unidos y hoy día yo puedo hablar con ella inmediatamente. Tengo una reunión de negocios o una presentación como la que tengo el día de hoy y no estoy asistiendo a la uni, sino estoy haciéndolo desde mi casa por unos problemas que ya Guillermo sabía de mis reuniones previas y posteriores. Entonces, los beneficios son muchísimos, pero creo que el más importante es ese proceso de transformación digital donde tenemos que las empresas, las personas, las empresas y las organizaciones de gobierno tenemos que cambiar para intentar transformar todo a lo digital, o sea, pasar todo digitalizado, que los documentos puedan enviarse fácilmente con una firma digital, por ejemplo, que valga la identidad digital y que no tengamos que estar presentando un DNI para tal o cual cosa. Es decir, podemos mencionar N cantidad de beneficios que hoy día existen, pero que no necesariamente se están aprovechando, ¿no? Por ejemplo, el no ir a un banco a llenar una solicitud de crédito, ¿ok? Sino que uno entra a la web y puede llenar la solicitud de crédito y adjuntar todos los documentos sustentatorios que puedan darse. Y así podemos seguir enumerando. Uno quiere ir a la RENIEC para hacer sus trámites, aunque la RENIEC últimamente está fallando mucho, pero mejor es la SUNARP, ¿no? SUNARP tiene una plataforma de información muy buena, es un servicio, yo diría, de primera, una de las cosas mejores que tiene el Estado en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y acabas de dejar entre líneas una preocupación, porque si RENIEC no está funcionando bien y la seguridad de los datos personales está en conflicto, entonces tenemos que hablar de ciberseguridad. Para eso, Correcto. invitados para el día, ese jueves, ¿sí? en que vamos a tener acá, en una entrevista, al director del Centro Nacional de Seguridad Digital y a un docente de la UNI experto en ciberseguridad. Así que no se la pierdan, que para ese día ustedes tendrán la oportunidad de tomar conocimiento de mucho de lo que está avanzado localmente en materia de seguridad a toda escala. Seguridad de la persona jurídica como seguridad de la persona natural. Bien, ¿alguna otra consulta en el...? No. Quiero tomar algo que dijo Augusto Miyagi y trasladarlo a esta entrevista con Fernando Grado. Él habló en algún momento en materia de disciplina y de la gestión de los procesos de algunas diferencias. Y llegó a la mente algo que lo tomo deportivamente, ¿no? Una cosa es correr detrás de la pelota y otra cosa es gestionar el balón para hacer un gol. Muchas empresas peruanas están corriendo detrás de la pelota. Y creo que muchos organismos del Estado también. Entonces, hay mucho por hacer para que en efecto se gestionen los servicios en función del cliente, del ciudadano, y en el caso de la academia, en función del estudiante, ¿no? Hace poco, en un lugar que no es la UNI, hice una pregunta: en tu institución, ¿ya tienen un ERP, un CRM y RPA para que los docentes alivien su carga diaria? La respuesta fue no. No conocían ninguno de los tres. Entonces, ¿cómo se gestiona la oferta académica si no conozco los intereses del estudiante? ¿Cómo se planifica la organización de toda la complejidad de una universidad si no tengo toda la data necesaria de logística, presupuestos, flujos de caja, etcétera, para poder definir un plan de estructuración? ¿O cómo puedo aliviar la carga de los educadores si aún no utilizan procesos automatizados por robótica? A propósito de RPA, igualmente les invito a la conferencia que habrá con Pedro Portugal, casualmente mañana. Entérense cómo pueden aliviar a todos los que son profesores universitarios o de escuela básica regular, cómo pueden aliviar una carga no menor a 6 horas semanales, no menor a 6 horas semanales, de esas tareas repetitivas y mecánicas que se hacen
cuando un RPA, cuando un proceso robotizado lo puede hacer. Bien, este asunto del talento digital casualmente pasa por eso. Creo que ni siquiera el 1% de la población docente del país sabe qué es un RPA. Entonces, si multiplicamos la cantidad de horas que cada docente pierde a la semana, miren la cantidad de tiempo, no solamente para que ellos se recreen, sino también para que lo utilicen en conocer más, en tener cursos, en investigar o atender a su familia. ¿A quién no quisiera tener 6 horas aliviadas cada semana? Les aseguro que puede ser mucho más si incorporan un buen RPA a su actividad diaria. Y en materia también de talento digital, tenemos un esfuerzo importante que hacer, así que toda la academia está invitada para coincidir en este esfuerzo. Nación Digital es una ventana para hacerlo, lo lidera el rector de la universidad. Ya tenemos acuerdos con empresas muy importantes del primer orden de la industria de tecnología de información que nos van a acompañar en el proceso. Ya esos acuerdos están avanzados, uno ya tiene un convenio y el otro ya tiene un preacuerdo y estamos en estos momentos diseñando el plan estratégico para efectuar un proceso no solamente de campus digital, sino también de capacitación de docentes para tener en la UNI un equipo de formadores en tecnología de vanguardia. De manera que todos nuestros profesores puedan recibir información a diario de todo lo que aparezca en el mercado para que lo incorporen tanto como recurso didáctico o como información a proveer a los estudiantes de la universidad. Así que se están haciendo cambios sustantivos y por cierto, en la UNI hay todo un impulso a cargo de la Escuela Central de Posgrado, toda vez que es un asunto multidisciplinario, que seguramente dará lugar a nuevos diplomados y maestrías en las respectivas facultades de cada especialidad. En la Escuela Central de Posgrado se atienden diplomados, maestrías y doctorados de carácter multidisciplinario, y la ingeniería educativa justamente es multidisciplinaria. Bien, con esta información, y en tanto no veo nuevas consultas en la sala, los datos proporcionados por Fernando Grados son un jalón de orejas. Así que, a ver, acá hay una consulta. ¿Cuál es el propósito de enseñar para desarrollar al país? A ver, quiero ver bien esta... Perdón, disculpe. La pregunta era, ¿qué es lo que debe enseñar la universidad para desarrollar el país? Se tiene que definir exactamente cuáles son esos propósitos, porque preguntarle al alumno qué quiere aprender no sería el tema, más bien cuáles son las necesidades. Hay que determinar eso que necesita hoy día el país, porque el conocimiento está en la red. Lo único que hay que enseñar tenemos que identificar qué cosa de ese conocimiento hay que adaptarlo y utilizarlo para el desarrollo. Creo que ese es el rol de la universidad en ese momento. Sí, y algo que se desprende tanto del primer expositor como de lo indicado por Fernando Grados, en función de la cuarta, quinta y sexta revolución industrial ya pronosticada, pues, ¿qué tenemos que enseñar a las nuevas generaciones? Porque ellos se van a desempeñar en esos escenarios. Y en eso estamos. Y justamente, Julio, ingeniería educativa se ha diseñado con este propósito. Porque tenemos que evaluar escenarios a futuro para preparar docentes que formen a la generación de hoy para ese tiempo en el que ellos conducirán el país. Perdone, pero lo que yo he encontrado es que la universidad hasta hoy en día, en los últimos años y todo el tiempo, lo que se enseña es, se enseñan muchas herramientas, pero no se enseñan los criterios de aplicación. Hay que empezar los criterios de aplicación hoy en día son importantes. Las herramientas ya están, eso las puede aprender cualquiera. En la uni los aprende, en un día los aprende. Pero los criterios de aplicación, para qué usarlo, por qué usarlo, dónde usarlo, determinar el propósito, esas son las metodologías que hay que comenzar a enseñar primero. Totalmente de acuerdo. Y hemos diseñado lo que se llama una macrocompetitividad, la funcional, que es la capacidad de solucionar problemas y decir muchas cosas en pocas palabras. Es una de las macrocompetencias que están diseñadas en el nuevo perfil
Y la verdad que también este primer semestre nos hemos pasado discutiendo con SUNEDU el modelo educativo, porque nos han pedido tanta documentación que los equipos de la universidad han estado abocados a eso, y lo que te acabo de mencionar, que coincide con tu pregunta, en efecto ya estamos reperfilando lo que la universidad tendrá que hacer en los próximos tiempos. Bien. Guillermo, si me permites un comentario, porque la pregunta de Julio la encuentro muy válida, con algo que siento que en el Perú todavía no ha cambiado. Y es que si tú vas a otras, digamos, a países desarrollados, el CEO o CIO, que es el Chief Information Officer, es una persona que está comprometida y vinculada a la gestión de la empresa o de la organización si fuera del Estado. Es decir, es parte del staff clave de una empresa y es parte de los que toman decisiones, para ayudar a la empresa a desempeñarse mejor en línea, a satisfacer más al cliente o al ciudadano, dependiendo de lo que sea del caso. Sucede que en Perú, ¿no?, la academia se dedica a preparar buenos técnicos, buenazos en análisis de información, en programación, en lo que tú quieras, relacionado con tecnología de la información, pero nunca enseña a gestión, a ser mejor gerente. ¿Y cuál es la mejor prueba que te puedo dar? Sobre eso, y eso lo veo pan nuestro de cada día cuando investigamos el mercado, es que en el Perú, esos CEOs que estoy, o CIOs que estoy mencionando, no pasan de ser 10 en el Perú. ¿Por qué? Porque esos son los que dependen del gerente general, o sea, son brazos derechos del gerente general de cualquiera de las organizaciones. La mayor parte de los otros dependen del gerente administrativo, del contador, es decir, están bien abajo en el escalafón de la organización, de tal manera que no ayudan, digamos, a solucionar los problemas estratégicos, sino solamente los problemas tácticos de la empresa o de la organización pública. Como yo, lamentablemente, en forma ácida, lo comento, son prende y apaga servidores, ¿no? O sea, atienden solamente el tema de incendios que se puedan manejar alrededor de los centros de cómputo, como son amenazas de seguridad, caídas de líneas de comunicaciones, caída de electricidad, pero no están mirando en cómo resolver mejor y cómo satisfacer mejor al cliente dentro de la organización, ¿no? Es un comentario que amerita en función a lo comentado por Julio, ¿no? Perdón, Vale, quisiera reforzar ese comentario. un instante, Edgardo. Por favor, a todos los asistentes, no se olviden que en el chat hay un formato. Les agradeceré completar los datos para luego poder enviarles el certificado respectivo. Adelante, Julio Edgardo. Ya, sí, quisiera comentar un tema, reforzando el tema que menciona y también traer a colación lo de Miyagi. El problema que hoy en día tenemos confundido, miren, los ingenieros somos gestores, no somos administradores. ¿Cuál es la diferencia entre la administración y la gestión? Y se lo voy a reportar en una frase corta. Se administra lo que se tiene, ¿ya? Y se crea y se gesta lo que no se tiene. Entonces, el tema es el siguiente, que hoy día usamos herramientas de administración para cosas que hay que hay que crear, que no están creadas, porque los ingenieros creamos cosas. Ese es el tema, y ahí por ahí es donde hay que entender la diferencia. Entonces, tenemos que tener bien claro qué cosa es lo que se tiene que hacer, porque lamentablemente, si no se tiene claro los propósitos, y eso lo habló muy bien Miyagi anteriormente, ¿no? El propósito es lo más importante. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la razón para hacer estas cosas? Si no está eso bien definido, obviamente no van a salir soluciones para esos temas. Hoy día, lamentablemente, en la universidad solamente enseñamos montones de herramientas, obviamente que son útiles, yo no digo que no sirvan, son muy útiles, pero hoy en día ya se pueden aprender las herramientas por internet, no hay el problema. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que enseñar a un ingeniero hoy en día? Identificar cuál es la problemática a resolver y cuál es la potencialidad a aprovechar.
a explotar para ese tema. Mientras tengan métodos para poder identificar cuál es la problemática que se resuelve, porque no es un problema como aparece en el examen ya definido, no. La problemática aparece en una realidad y es una situación problemática que nosotros tenemos N preguntas y cuál es la solución de ella. Ese es el planteo. O cuál es la potencialidad que hay que aprovechar. Perú tiene montones de recursos, pero no desarrollamos nada para... no creamos ventajas competitivas para este tema. Entonces, ahí es un poco los inconvenientes que hay en el análisis y en las herramientas que se debe enseñar en la universidad para hacer esa parte de ahí. Coincidimos, Julio. Gracias por tu aporte. Hay una inscripción que ha hecho Mendoza, que en el Diplomado Ejecutivo de Transformación Digital se tiene la visión de generar gestores. Quiero hacer notar que en ese propósito estamos para todas las especialidades, sobre todo en los diplomados y maestrías y doctorados a cargo de la Escuela Central de Posgrado, justamente se ha discutido. Si no tenemos gestores en cada una de esas especialidades, estamos haciendo más de lo mismo. Y lo importante es eso, gente capaz de promover cambios, afianzarlos y que sean realidad, ¿no? Bien, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu contribución. Has abierto un debate que a todos nos interesa. Gracias a quienes han participado, a todos los asistentes a esta nueva ocasión de encuentro desde la Universidad Nacional de Ingeniería en este ciclo de conferencias de avances de tecnología de vanguardia. Espero que nos acompañen también el día de mañana. Continúan las conferencias. Para el día de mañana tenemos a dos expertos que vendrán a hablarnos. Uno, justamente sobre automatización de tareas de robótica, y el otro sobre interoperabilidad, respectivamente, Pedro Portugal y Guillermo Pacheco. Muchas gracias a Fernando Grados, a Augusto Millay, que estuvieron el día de hoy con nosotros, a quienes han participado también con sus preguntas u opiniones, a todos ustedes por su presencia en esta sala. Gracias a todos ustedes. Vamos a compartir las presentaciones con quienes nos dejen sus datos.